Bueno, originalmente Diosa Loca era Diosa Loca y Bestia. Y esto se dirigía a diferentes aspectos de la psique humana. Por ejemplo, está la diosa, que es la parte divina, que es la parte que nos conecta a la naturaleza, que es esa parte trascendente de nuestra conciencia humana. También está la parte loca, que se asocia a la parte divina para formar un flujo creativo, porque solo los locos van más allá de lo establecido y se atreven a ir más allá de las normas en un mundo que te condiciona desde chiquito para no levantar la cabeza, no colorear fuera de las líneas y no pensar por ti mismo. Entonces, era muy largo, Edmé, Diosa Loca y Bestia, así que finalmente se quedó Diosa Loca, con el tiempo se volvió una sola frase junta, Diosa Loca, y bueno, mi nombre, Edmé. Y así fue como me empezaron a conocer en los slams de poesía y en los eventos de poesía en voz alta. Corría el año de 2011 cuando Iraida Noriega y Leica Mochán me invitaron a participar en un proyecto suyo en el que montaban sus canciones utilizando algunos instrumentos que tocaban ellas mismas, pero también el looping en vivo y sobre todo el looping vocal. En ese entonces ellas utilizaban un aparato llamado Line 6 DL4 que tenía en realidad como posibilidades muy reducidas en cuanto al looping, pero también tenía unos delays muy padres y algunas otras cosas. Así que me entró un poquito la inquietud de probar eso. Me compré uno y empecé a experimentar haciendo mis poemas junto con el aparato y así descubrí un mundo nuevo de sonoridades, lo cual para mí tenía mucho sentido porque mi sesgo siempre fue hacia la exploración sonora porque soy una persona muy, muy auditiva. Yo empecé a hacer spoken word en 2008, o sea que ellos son más o menos como 10 años. Pero 10 años antes de empezar a hacer poesía en voz alta, ya compartía mis poemas a través de mi voz, pero a través de las ondas de radio. Me invitaban de vez en cuando a un programa en Radio UNAM que se llamaba Radio Etiopía, Rock y Poesía y que conducía Guillermo Henry. Esa fue mi primera experiencia cuando tenía 14 años. 10 años después llego a mi primer slam de poesía. Lo que me sorprendió fue cómo la palabra sincera puede servir de puente para crear una experiencia colectiva de un sentir compartido. Eso a mí me pareció súper poderoso y fue la razón por la cual me quedé a tratar de descubrir qué era lo que realmente estaba pasando y cómo hacer esto. Entonces yo creo que esos dos momentos son significativos. Y el tercer momento más significativo fue en 2016, cuando me invitaron a participar en el Slam Internacional de la FLUP de Brasil, porque fue la primera vez en mi vida que estuve en un evento en el cual encontré otras personas como yo que no estaban preguntándose por qué debían aprenderse su texto o por qué llevarlo más allá de la página o se estaban cuestionando su compromiso con lo que hacían, sino que iban con todo, estaban súper puestos, tenían mucha experiencia, bien ensayado, bien montado y todo para enriquecer a la comunidad de las favelas. Entonces a mí ese momento me llenó muchísimo. Pude traerme el tercer puesto a casa y eso espero que sea también un aliciente para que las personas mexicanas que estén introduciéndose en la poesía en voz alta sepan que pueden salir más allá, que pueden ir al extranjero y que pueden hacer un buen papel representándose a sí mismos con dignidad. Diosa Loca MX surge aproximadamente en 2014. No tenía la forma que tiene actualmente, era más como un blog que se dedicaba a notas en texto y a podcast en audio. Fue evolucionando con el tiempo, tuvo varias encarnaciones, varios colaboradores pasaron por sus filas, todos contribuyeron un poquito a hacer de este proyecto algo más grande. Y finalmente, hacia el 2015, nos asociamos a través de Diosa Loca MX con el Circuito Nacional Poetry Slam MX para producir el primer Slam Nacional MX. Fue una gran experiencia en la cual nos acercamos a diferentes exponentes de la poesía en voz alta y decidimos retomar este punto de la poesía que se habla y que se encarna, pero llevarlo a una dimensión más allá del formato del slam. ¿Qué quiero decir con esto? Que Spoken Word, en concreto, es un proyecto orientado a explorar la poesía interdisciplinaria, la poesía que, como ustedes han visto a través de esta primera temporada, se mezcla con las artes circenses, con el live looping, con la música, con el histrionismo, con el humor, con muchos otros recursos que la enriquecen y la llevan todavía más allá. Entonces, Spoken Word justamente buscaba salir un poco del formato del slam y sus reglas,
que en el afán de ser equitativas también limitan algunas acciones. Por ejemplo, en un slam tú solo tienes tu voz, tu cuerpo, un texto de creación propia y tus 3 minutos. En un set de poesía en voz alta interdisciplinario puede tener una longitud mayor, puedes introducir otro tipo de elementos como los que hemos mostrado en la primera temporada de Spoken Word MX, y eso es algo que a mí siempre me ha fascinado, me apasiona mucho, y sobre todo me apasiona la idea de que en México conozcamos a los exponentes que tenemos aquí, al talento que tenemos aquí, sus propuestas, porque en México especialmente hay un crisol de posibilidades y de diversidad en cuanto a la poesía en general y a la poesía en voz alta en particular. Entonces, eso número 1 me parece muy importante. Y número 2, me emociona también que en otros lugares del mundo puedan conocer lo que estamos haciendo aquí. Bueno, actualmente estoy presentando este libro que se llama Respira Poesía. Es una colección de 6 poemas en 3 lenguas, español, inglés y portugués. Esto es parte de lo que presenté en Río de Janeiro, cuando fui justamente a la FLUP, y lo convertí posteriormente en un set de poesía expandida con looping. Entonces estoy presentando eso como un acto unipersonal, pero también tengo un dueto en el que con Alda Arita, que es una guitarrista y multiinstrumentista de música experimental, mezclamos justamente ese tipo de música con la poesía en voz alta, el looping en vivo, y lo llevamos como a otras dimensiones. Sacamos un EP que se llama Puentes de Luz y lo pueden ver aquí. Y bueno, este tiene algunos de esos tracks de este libro, pero también trae algunas otras cosas y es lo que estamos presentando actualmente.